Se nos pide que seleccionemos todas las expresiones que son equivalentes a 8 negativas. Lo que significa que si simplificamos la expresión, sería igual a 8 negativo. Así que echemos un vistazo a cada expresión. Primero tenemos 8 elevado al poder de 1 negativo. Observe cómo esto no es 8 veces negativo. Nuevamente son 8 elevados al poder de 1 negativo. Entonces, si miramos la regla de exponente dada aquí a la derecha, a elevado a la potencia de m negativo, es igual a 1 elevado a la potencia de m positivo. Una forma de recordar esta regla es escribir una m negativo como una fracción con el denominador de 1. Y si movemos al negativo m hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Una vez más, a m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Entonces, aplicando esta regla a 8, elevada a la potencia de 1 negativo, primero escribamos esto como una fracción con el denominador de 1. Y ahora si movemos a la potencia de 1 negativo hacia abajo al denominador, cambia el signo del exponente. Y por lo tanto, esto es igual a 1 sobre 8 elevado al poder de 1 positivo, que sería solo 1 sobre 8, o 1 octavo. Entonces, porque 1 octavo no es igual a 8 negativos, esta primera expresión no es equivalente a 8 negativos. Luego tenemos 8 veces negativo, 1 negativo, multiplicado por 1 negativo. Ahora hay un par de formas de simplificar esta expresión. Observe cómo este producto contiene 1, 2, 3 negativos. Siempre que un producto tenga un número impar de negativos, el producto siempre será negativo. Si nuestro producto contiene un número par de negativos, el producto siempre será positivo. Entonces, porque tenemos 3 puntos negativos, lo cual es extraño, este producto será igual a 8 negativo. Pero también podemos multiplicar de izquierda a derecha usando nuestras reglas para multiplicar números de signos que se muestran aquí, donde el producto de dos números con el mismo signo siempre será positivo, y el producto de dos números con signos diferentes siempre será negativo. Entonces, si multiplicamos de izquierda a derecha, 8 veces negativo sería negativo 8, entonces tendríamos negativo 8 veces negativo, 1 negativo. Y luego tendríamos negativo 8 y negativo, que es positivo 8. Entonces tenemos 1 positivo 8 veces negativo, y luego tenemos 8 veces negativo 1, que es 8 negativo. Cualquiera que sea el método que usemos para simplificar esto, la expresión dada es equivalente a 8 negativos, porque la expresión es igual a 8 negativos. A continuación tenemos 5 veces 5 quintos negativos. Como estamos multiplicando por una fracción, escribamos 5 como una fracción con un denominador de 1. Ahora, antes de multiplicar fracciones, siempre podemos simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Observe que aquí tenemos un factor común de 5 y, por lo tanto, podemos simplificar. Hay uno de 5 en 5 y nuevamente uno de 5 en 5. Y las razones por las que se están simplificando es porque, si echamos un vistazo a esto por separado, 5 sobre 5 es igual a 1 sobre 1. Así es como lo mostramos al multiplicar fracciones. Y ahora podemos multiplicar sabiendo el producto. Estará en la forma más simple. Entonces, multiplicando los numeradores, tenemos 1 8 veces negativo, que es 8 negativo. Multiplicando los denominadores solo tenemos 1 por 1, que es igual a 1, lo que simplifica a 8 negativos, lo que significa que 5 veces 5 quintos negativos son equivalentes a 8 negativos. A continuación tenemos negativo 8 veces negativo 1. Bueno, un negativo multiplicado por un negativo es positivo y por lo tanto, negativo 8 veces negativo 1 es igual a 8 positivo, que no es igual a 8 negativo. Entonces esta expresión no es equivalente a 8 negativos. Y para nuestra última expresión, tenemos 8 multiplicado por 8, dividido por 8 negativos. Siguiendo el orden de las operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma prioridad, por lo que multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Entonces 8 por 8 es igual a 64. Entonces tenemos 64 divididos por 8 negativos. Las reglas de signos para la división son las mismas que las reglas de signos para la multiplicación. Entonces, un positivo dividido por un negativo es negativo y, por lo tanto, 64 dividido por 8 negativo es 8 negativo. Lo que significa que esta última expresión es equivalente a 8 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.